Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Entre Profesionales Podcast. El día de hoy vamos a tener una conversación. Vamos a hablar de comunicación estratégica. Sí, hasta nos sentimos más cómodos, Sí, estamos el diferentes. espacio. Entonces, para conversar y comunicarnos mejor, ¿verdad, Ailey? Así es. Yo entiendo que esto es uno de los pilares de cualquier profesional, de el avance de cualquier institución, porque, hablando en palabras llanas, ni los 5 dedos de la mano son iguales. Eso sí es verdad. O sea que la comunicación es muy importante, que tengamos una estrategia de comunicación dependiendo del grupo de interés para poder lograr objetivos estratégicos. Así es. Así que vamos a empezar, como tú acabas de decir, entender la audiencia. Como tú acabas de decirlo, o sea, si no conocemos hacia dónde va dirigido ese speech o esa forma de cómo nosotros vamos a comunicarnos, hacia quién se lo vamos a dirigir, es súper difícil saber hasta cómo utilizo mis palabras, Cómo hacia qué voy externarlo. haciendo, cómo externarlo, exactamente. O sea, yo entiendo que lo importante de esto es entender hacia dónde va la comunicación, así como tú decías. Por ejemplo, cuando vamos a iniciar, tenemos que entender si voy a hacer una comunicación con mis colaboradores, hablando como profesionales y líderes de procesos, tenemos que entender qué yo quiero lograr con esa comunicación o qué quiero lograr con la información. O si quiero lograr un objetivo, tengo que saber cómo lo voy a externar. Cuando estamos hablando con los colaboradores, entiendo que lo primero que tenemos que entender es que tenemos que tener o manejar una información directa, clara y precisa, Totalmente. que permita entender objetivos que puedan ser medibles a lo largo del tiempo y que ellos mismos se puedan sentir involucrados en el proceso con la información que yo le estoy dando. Así es, o sea, yo siento que la claridad y la relevancia de lo que tú dices o cómo tú se lo puedes comunicar es súper importante. Y tú sabes que en eso es importante entender el alcance de la comprensión de esa persona, porque puede ser que yo entienda que sí, que estoy dando la información directa, que estoy dando directrices específicas, pero puede ser que si yo estoy consciente de que esa persona generalmente necesita una comunicación más allá o necesita un tipo de retroalimentación o que hagamos una retroalimentación de lo entendido, va a aportar mucho al resultado. Entonces, entiendo que cuando hablamos de colaboradores, cuando hablamos de ese manejo del liderazgo, lo importante es entender cómo yo voy a manejar mi comunicación con los 5 dedos de las manos. Cada uno tiene diferentes tonos, diferentes palabras, diferentes mensajes, pero al final de cuentas lo que estamos buscando es un objetivo específico que lo vamos a lograr entre todos. Exacto, que el mensaje sea conciso. Conciso, vaya a las directrices que queremos y cómo lo queremos. Igual, elegir los canales adecuados. Muchas veces va a depender lo que queremos transmitir con nuestra comunicación estratégica y saber. Depende de qué información yo tengo que llevar. Bueno, algunos canales son estos canales digitales. Si tengo que llevar el parte del correo electrónico o lo tengo que hacer por medio de redes o cómo llevar ese mensaje por ese canal que quiero que le llegue la información correcta. Es bueno tener por escrito muchas informaciones, principalmente con nuestros colaboradores. ¿Qué información clave yo necesito que llegue? Bueno, pero necesito dejar un tema por escrito para entender el proceso. Pues utilizo mi correo electrónico. Que eso nos ayuda muchísimo. Y hay que tener cuidado porque la estructura de un canal no es la estructura del otro. Por ejemplo, cuando mandamos una nota de voz, que no quiere decir que no sea un canal de comunicación directa, manejamos un nivel de comunicación, una introducción distinta, un cierre distinto. Ahora, cuando estamos trabajando con un canal de comunicación como un correo electrónico, tenemos que entender que un correo electrónico lleva una firma tuya. Exacto. Y tiene que tener una estructura, o sea, tiene que tener una introducción, tiene que tener un cuerpo, el contenido tiene que tener un cierre. Y entiendo que la formalidad que le da el correo electrónico a la comunicación no se debe perder bajo ningún concepto. Eso es verdad. Porque es clave hasta cómo lo podemos redactar. Claro. Suena mucho el tema de... Es que yo lo leí, lo entendí de esta manera. Yo le di un tono. Entonces, por eso tenemos que cuidar hasta cómo lo vamos a escribir. Las comas son clave. El tema del lenguaje es clavísimo. Y a veces leerlo tú y
tú interpretar lo que tú también acabas de escribir. O sea, leer si para ti te hizo sentido lo que tú mismo escribiste. Eso porque es verdad. a veces no nos detenemos en hacer eso. Automático. No, le damos a y punto. Automático. ¿Qué reto tú has tenido en la comunicación? O sea, tú como líder dentro de tu área, o sea, ¿qué reto tú has sentido, Dayelin, que tú has tenido actualmente? Me ha tocado trabajar con mucha gente al mismo tiempo. Mucha gente. Y hablamos de mucha gente en diferentes niveles. Mucho es lo que tengo que trabajar desde mi posición hacia arriba, pero mucho más lo que me toca desde mi posición hacia abajo. Entonces, yo al principio fue un poco chocante entender de que todo el mundo, como yo me comunicaba, era claro y debía entender que era claro. Pero a medida que yo fui personalizando la comunicación, desarrollando estrategias con cada grupo de interés, con cada persona con la cual debo trabajar constantemente, directamente, que fui obteniendo mejores resultados, pues fui modelando y elaborando mis estrategias de comunicación. Y creo que ha sido un reto entender que como le hablo a A, no le hablo a B, no le hablo a C. Y si le hablo a B y a C de la misma forma, no voy a lograr el objetivo. Buenísimo. Entonces, esa segmentación de formas de hablar, yo creo que ha sido uno de mis mayores retos. También, de por sí, yo manejo un nivel de comunicación muy rápido. Eso nos cuesta, sí. Sí, y a veces nos cuesta tener que respirar, ¿ok? Y entender que probablemente si yo le hablo rápido no me va a entender. Entonces, también yo tengo que modelarme mi manera de comunicar para poder lograr el objetivo. Eso. ¿Y en tu caso? Ahí te entiendo mucho porque a mí me pasa. Mi cerebro va a millón. Sí. Yo con 500 tareas y demás. Y en ese proceso de ir tan rápido, yo a veces entiendo que lo que mi cabeza está pensando, fue lo que tú yo me dije. lo estás oyendo. Claro. Y tú estás de mi lado. Eso nos pasa muy constantemente, tú sabes. Y estás de mi lado. Y eso sí me ha hecho. Y hay una pregunta, ¿qué fue lo que yo te dije entonces? Pero tú no entendiste. Eso fue como perder porque yo voy a mí. No, una parte de los learning que yo he podido decir dentro del tema de la comunicación es a veces escucharme yo misma, reflexionar de qué yo voy a decir, qué yo tengo que decir para saber cómo me pueden escuchar. Porque, como te digo, a veces uno va muy rápido en el día a día. Sí. Y hay veces que yo hago como que, y tú no entendiste. O sea, como que de verdad tú no oíste lo que yo te dije. Pero fue claro. No, exacto, fue claro, pero no, es porque mi cerebro lo está pensando. Claro. Ese es el overthinking, ¿verdad? Pero sí, ese reto yo sí lo he tenido, de entender que mi cerebro puede pensar algo y que yo estoy transmitiendo. Y dedicarme el tiempo de respirar internamente, de pensar y analizar cuál es el mensaje que yo quiero transmitir para que pueda llegar. Tú sabes que eso va de la mano con planificar lo que vas a decir. Totalmente. Porque puede ser que si yo voy a sostener una conversación que yo sé que voy a eso y voy en función de lo que tengo en la cabeza, probablemente ese sobrepensar, mi cerebro va a millón. Exacto. No va a decir el mensaje que yo quiero. Entonces, yo entiendo que cuando vamos a transmitir una información importante, una información de la cual depende mucho, incluso el logro de algunos objetivos, debemos planificar la información. A mí me funciona mucho una agenda y yo sentarme a escribir. O sea, primero, ¿cuáles son las cosas que no se me pueden quedar en la comunicación? Creo que me has visto. Yo me siento con mi agenda y escribo mis puntos. Eso es buenísimo. Entonces, me funciona mucho mentalizar cómo yo voy a decirlo. O sea, excelente. Y entiendo que eso permite tú mantener estratégicamente la línea de comunicación y llevar a esa persona que te está escuchando hacia el terreno donde tú quieres llegar. Eso, buenísimo. Entonces, entiendo que eso es vital, planificar qué yo quiero comunicar, dependiendo de mi grupo de interés. Excelente. Me parece buenísimo. Ahí voy mucho al tema de la mejora, o sea, también de ese feedback que yo pueda recibir de esa conversación. O sea, ya que nosotros estamos comunicando estratégicamente alguna información para obtener resultados, ¿qué yo puedo obtener? O sea, ¿qué yo puedo escuchar de la otra persona de mejora? Me pasó el día de hoy que de verdad me llamó la atención. Yo estaba en un proceso de entrevista y
estoy tratando de mandar el mensaje claro, hacer la conversación a la persona. Al inicio mi cabeza sí decía de que él estará entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Y de verdad... que le demos esa capacidad de estar diciendo algo y pensar qué él está pensando de lo que yo le estoy diciendo. Pero entonces en ese momento yo traté de mandarle el mensaje y, oh, wow, para mi sorpresa, qué bien me sentí cuando ese perfil que me llama me da una retroalimentación. Nunca me había pasado. Un candidato me llamó para darme las gracias por la entrevista que habíamos tenido y darme como esas, vamos a decir, fortalezas que él visualizó durante la entrevista. Eso me dio una tranquilidad porque ahí digo, wow, mira, cómo uno puede lograr esa comunicación efectiva, estratégica, porque a mí lo que me interesara era que él se llevara cómo era la posición, qué hacía la posición y que él me llame para darme una retroalimentación de esa entrevista es un tema de que hasta cosas de mejora que yo podía hacer. Porque ahí yo vi que él enganchó y que no enganchó. Claro. Y ese feedback es clave. O sea, para que una comunicación de las dos vías se pueda dar efectivo, necesitamos tener un feedback constante, una retroalimentación, una forma de mejora continua para ir caminando conjunto. Eso nos pasa mucho con el equipo. Hay días que tenemos que sentarnos a escuchar al equipo. Claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Qué estrategias ustedes tienen? ¿Qué estrategias ustedes como pueden dueños tener? del proceso. Totalmente, porque a veces no lo vemos de ese lado. Tú sabes que en mi caso, yo constantemente digo que a las personas tú tienes que tratar de manejar la información con la mayor claridad posible. A veces nosotros tenemos expectativas de los colaboradores, pero expectativas para nosotros que no se la comunicamos a ellos. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Primero, no logramos el objetivo, pero tampoco desarrollamos esa persona. Y yo entiendo que en este proceso de comunicación es vital que como líderes hagamos ese feedback, así como tú dices, de qué yo espero de ti, de qué la institución espera de ti y cuáles cosas no. O sea, poniendo límites claros. Mira, yo no espero que tú me llegues tarde, yo no espero que tú manejes esa comunicación como lo estás haciendo, yo no espero esas incidencias, porque al final de cuentas, si tú no lo transmites, si yo lo hago, no podemos esperar que todo el mundo debe entender lo que debe hacer. Exacto. Y ahí cometemos un error. No, porque tú se lo has dicho. Tú lo has sentado. Esa le has comunicado cuáles son tus expectativas. Entonces entiendo que es importante nosotros manejar una comunicación clara, estableciendo límites. ¿Cuáles son los límites que yo permito o que la institución permite y cuáles son los que no? Y ya, si te sales de decisión tuya. Y ahí te voy porque a veces lo que más nos cuesta es esa comunicación difícil. Sí. Aquí estamos entrando un poquito más retroalimentación, pero las conversaciones son a veces difíciles. O sea, a veces yo tengo que dar esa comunicación estratégica. Y no le podemos tener miedo. No, tenemos que saber. No, y hay momentos que a lo mejor pierdo más con mi colaborador, pierdo más de obtener mejores resultados, porque al final no tengo esa conversación difícil con esa persona. Igual nos cuesta a nosotros escucharlo. Y esto es clave. El tema de comunicación estratégica, yo siento que no impactaría nada más la parte profesional con nuestro equipo. Hasta en las casas, nosotros que somos mamá, hay veces que hay que saber, hasta los niños, cómo tú les pides las cosas estratégicamente, cómo tú puedes obtener la información. En mi caso, que yo estoy con mi bebé en el aprendizaje del lenguaje ahora, nos dicen mucho las profesoras de estimulación y demás, tienen que dar lo que es la bola. O sea, se dice como que esperar que el bebé te responda esa comunicación estratégica que tú estás haciendo con él. Es como que, ok, tú quieres esto, pero no responda, mamá, porque él no te va a dar un feedback. Claro, Entonces tenemos que esperar. Así mismo nos pasa con los equipos. Tenemos que esa de conversación difícil de algo que no se está sucediendo o cómo no debe de ser, buscar la vuelta, saber cómo lo podemos manejar, pero con la información, aunque sea difícil de decirlo, de verdad. No tenerle miedo. No tener miedo, hay que hablar, mira, tenemos que ajustar esto, cuáles son los próximos pasos que tú opinas, que no está bien, claro, que tenemos que mejorar. Y eso es de cara, digamos, a colaboradores y líderes. Entiendo que de cara a grupos de interés de un nivel más alto, nosotros siempre tenemos que tratar de manejar una comunicación directa, una comunicación en la cual trabajemos de manera propositiva, porque... Propositiva, me encanta esa palabra. Muchas veces
llenamos nuestro vocabulario de situaciones, de problemas, que dejamos de reflejar la seguridad, negatividad, la creatividad, veces, sí. la actitud resolutiva que debemos tener. Y entiendo que eso es parte de lo que tenemos que planificar cuando vamos a tener una comunicación ya a más alto nivel. O sea, ¿qué yo voy a reflejar? Así mismo. No es simplemente yo voy a ir a escalar una situación, yo voy a ir a escalar un problema. Yo estoy reflejando algo con esa información que estoy dando. Entonces, ya a niveles gerenciales tenemos que pensar mucho qué yo voy a reflejar cuando dé la información. Me gusta. Porque nos pasa muchas veces que escalamos un problema y delante de, digamos, el CEO o el presidente, el director, nos estamos viendo como una persona que sí que está llevando la información. Pero ¿dónde está la solución? Entonces, en ese proceso de comunicación, tú reflejas una actitud. Y en todo lo que nosotros decimos, estamos reflejando nuestras aptitudes y nuestras habilidades. Me encanta. Y ahí es que yo digo que en la comunicación estratégica hay que terminar con un resultado. Sí. Si yo no mando el mensaje con ese resultado de cierre, esa comunicación no fue exitosa. Entonces, por eso hay que planificar y cuidar esa estrategia, o sea, dónde yo voy, a qué audiencia yo voy y cómo puedo comunicar ese resultado directo dentro de lo que voy a comunicar y cómo lo voy a hacer. Claro. A final de cuentas, entiendo que cerrando un proceso de comunicación debe estar la parte de ajustes y retroalimentación. Primero, ajustar cualquier cosa que en el proceso entendimos que no se transmitió de la manera correcta. Bueno, un medio entender. Eso feedback. Ese feedback, o sea, tú preguntar, medio entender. Muchas veces decimos, ¿me entendiste? ¿Entiendo? Yo creo que hay gente que le dice automático, claro, sí. ¿Y qué fue lo que habló? No sé. No. Entonces, es importante que partamos desde nosotros que fuimos que dimos la información y partiendo desde el entendido de que fui yo la que no transmití correctamente. Entonces, por eso me gusta mucho utilizar un medio entender, porque eso parte desde la información que yo di, si fue de la manera correcta, hacia el público correcto. Excelente. Entonces, eso es como parte de las retroalimentaciones. No sé qué otra clave tú puedes. Sí. Yo de verdad creo que también el lenguaje corporal, o sea, cómo nosotros comunicamos y qué mensaje lo llevamos con los temas de demostración, porque una gente que te ha acotado o lo que sea, sería más difícil. Entonces, tenemos que cuidar nuestra comunicación estratégica en parte del lenguaje corporal, la verdad. Es así. No sé qué otra... Bueno, yo creo que ahí dimos algunos tips claves de cómo comunicarnos, qué estrategia dar. Y yo creo que se pudiera resumir en esa planificación de qué decir, cómo decirlo, pensar siempre en la parte de mejora, de cómo yo puedo escuchar, que puedo tenerlo. Y siempre una comunicación... Delimitar el público. Y el tema de comunicación estratégica siempre tiene que terminar con un resultado. ¿Qué yo quiero transmitir? Lo dejé llevar. Eso es clave. Y entiendo que para todos nuestros profesionales que están aquí conectados con nosotros y que regularmente nos ven, es importante que nosotros podamos aportarle desde nuestras experiencias en aquellas cosas que son importantes al momento de estar en un entorno, digamos, laboral, profesional, gerencial y hasta de emprendedurismo, porque totalmente, esto claro. Es válido. Claro, es válido. Hasta cuando se hagan esas charlas, esos talleres, esos emprendedores que nos siguen, tienen que tener claro cómo pueden mandar ese mensaje. Es así. Yo creo que fue buenísimo. Súper. Amigos, gracias. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros en cada episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify también. Cuenten con que en cada episodio nosotros vamos a tratar de darle el mejor contenido que pueda aportarle en su desarrollo profesional. Así es. Entonces, nos vemos en un próximo capítulo de Entre Profesionales Podcast.